El exdiputado federal Alexandre Ramajem abrió una empresa en Estados Unidos 4 meses después de huir de Brasil. Ramajem fue condenado a 16 años de prisión por intento de golpe de Estado. El registro del negocio se realizó el 6 de enero en el estado de Florida. En una investigación exclusiva para el ICL, los reporteros Alice Maciel, Natalia Viana y Ken Silverstein cuentan que la empresa, llamada ARBN Villa Corporation, fue constituida en la misma dirección de una escuela de Jiu-Jitsu de la red brasileña Gracie Barra. Los documentos de registro de ARBN Villa Corporation no detallan su ramo de actuación ni sus actividades. Solo mencionan como finalidad declarada realizar cualquier tipo de negocio legal. Alice, cuéntanos los detalles. Entonces, sí, vamos a recordar un poco la historia de Alexandre Ramajem, ¿verdad? Sí, exdiputado federal, destituido, exdirector de la ABIN, fue condenado en la trama golpista a 16 años de prisión y en septiembre, el mes de la condena, huyó a Estados Unidos. Y ahora, esta investigación que fue realizada por mí en colaboración con Natalia y con la reportera de la agencia pública, Natalia Viana, que es directora de la agencia pública, descubrimos que Ramajem abrió una empresa en Estados Unidos. Incluso estando prófugo de la justicia brasileña, fue 4 meses después de huir del país. Abrió esa empresa en Florida y Ramajem, que está condenado, que era diputado federal, que ya no recibe, fue destituido, también ha tenido una vida aparentemente muy cómoda en Estados Unidos. Lo que también genera la pregunta es de dónde viene su ingreso, el de él. Está viviendo en una casa grande, de lujo, en Orlando. Si sigues las redes sociales de su esposa, ellos han viajado bastante. Entonces es más bien de ese grupo de bolsonaristas que huyó de Brasil, que está viviendo una vida de lujo, que levanta esa pregunta de dónde viene ese ingreso. Y ahora también está esa nueva empresa de Ramajem, ¿verdad? Oye, Alice, me llamó la atención el objeto de la empresa, ¿verdad? Porque no sé si es posible en Brasil abrir una empresa. En Brasil, si abres una empresa, hay algo llamado KINAI, ¿no? El KINAI es algo que tú haces. Es una lista. ¿Verdad? Diciendo el propósito, lo que haces en la empresa, ¿verdad? Entonces tú eliges ahí, hay una lista de 1500 cosas que puedes hacer. Sí, en Estados Unidos la persona puede abrir una empresa con el propósito de hacer todo lo que sea legal. Bueno, es obvio, ¿no? No se puede poner un negocio que sea ilegal, ¿verdad? Tráfico de drogas, todo lo que sea ilegal, robo, asesinato, no se puede. ¿Puedes vender juguetes de plástico hasta qué punto? ¿Hacer una película sobre Dark Horse? ¿Eso es todo lo que cuenta? ¿Cualquier cosa? El demonio en Estados Unidos depende mucho del estado, ¿verdad? La legislación para abrir una empresa. Entonces vemos que la documentación es muy diferente. Y en el caso de Florida sí es lo mismo. Así, hay varias empresas. Yo te he estado siguiendo desde hace tiempo la apertura de la empresa de Eduardo Bolsonaro y de otras figuras también, Alan, Paulo Figueiredo. Sí, ves que no hay una definición, al menos en la documentación pública, de lo que hace la empresa, cuál es su actividad, cuál es el negocio, ¿verdad? Entonces, realmente hasta ahora no hay información ni explicación. Él no ha publicado nada en redes sociales. Su compañera ya había dicho en una red social el año pasado que él quería abrir un curso, una empresa para dar cursos y así, pero hasta ahora tampoco hay ninguna promoción de cursos, en fin. No sabemos de dónde viene, qué va a hacer, qué hace esa empresa, ¿verdad? Porque fue abierta en enero, entonces ya lleva tiempo en actividad. Y Hamad incluso que tuvo los bienes bloqueados aquí en Brasil, ¿verdad? Entonces, de hecho, uno empieza a sospechar, no se sabe cómo, de dónde viene ese dinero para mover una empresa, para abrir una empresa en Estados Unidos. Lo que hemos dicho aquí, Estados Unidos es hoy fácilmente el mayor paraíso fiscal del mundo. La Policía Federal realiza una operación para investigar sospechas de fraude en la gestión del Banco Digimais, que está controlado por el obispo Edir Macedo. Ese es nuestro titular principal de UOL. Son más de 50 policías cumpliendo 9 órdenes de cateo y decomiso que fueron autorizadas por la Justicia Federal en Sao Paulo. La decisión judicial también autorizó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los investigados y el bloqueo de más de 670 millones de reales en bienes y valores. Se sospecha de fraudes contra el sistema financiero nacional a partir de informes del Banco Central que señalaron indicios de irregularidades en los negocios.
La Policía Federal acusa al Banco Digimais de haber replicado el mismo modus operandi del Banco Master, emitiendo títulos con una rentabilidad desproporcionada en comparación con los indicadores del mercado. El ministro de la Suprema Corte, Gilmar Méndez, dice que el ministro André Mendonça, relator del caso Master, se equivocó al haber participado en las conversaciones para el acuerdo de delación premiada del exbanquero Daniel Borcaro. Según él, abro comillas, la ley no permite que el relator o el juez participe en la delación. El acuerdo es entre el Ministerio Público o la Policía Federal y el delator. Aquí ya hay un error grave. Eso fue lo que dijo Gilmar Méndez en una entrevista para el programa Roda Viva de TV Cultura. Gilmar Méndez también criticó lo que llamó entusiasmo juvenil. ¿A qué llamó entusiasmo juvenil? A la propuesta de crear un código de ética para la Corte, la propuesta de Edson Fachin. Y entonces se quejó de la falta de diálogo interno sobre las reglas de conducta propuestas por el ministro Fachin y dijo, obviamente eso no iba a reunir al colegiado, no iba a reunir votos. En fin, una entrevista que reveló un poco más sobre Gilmar Méndez y los bastidores de lo que está pasando en el Supremo Tribunal Federal. El ministro del STF, Gilmar Méndez, que adoptó un tono crítico en relación con la actuación del ministro André Mendonça en el caso Master. Él habló abiertamente sobre el tema en una entrevista para Roda Viva la noche de ayer. El decano del STF criticó la conducción de las negociaciones en torno a la posible delación del banquero Daniel Borcaro y dijo que hubo un error grave en la actuación del relator del caso. La declaración dejó en evidencia la divergencia entre los dos ministros, Mendonça y Gilmar Méndez. Gilmar defiende que la negociación de acuerdos de colaboración premiada debe ser realizada por la Policía Federal y por el Ministerio Público, sin la participación directa del magistrado en la fase de negociaciones. Vamos a ver este fragmento del programa Roda Viva de ayer. Creo que es una tarea difícil. Es un trabajo difícil y por eso es importante que se guíe por una métrica. Es importante que no se repitan los errores del pasado. En la conversación que tuvimos, por ejemplo, se dijo, André Mendonça dijo que había recibido a un abogado haciendo una propuesta de delación selectiva. Y aquí ya hay una impropiedad. ¿Por qué? La ley no permite que el relator o el juez participen en la delación. El acuerdo es entre el Ministerio Público, la Policía Federal o ambos y el delator. Entonces aquí ya hay un error grave. Si se está participando en conversaciones o se está expulsando a abogados del proceso, eso tiene algo de malo. Todavía hablando sobre este tema, después de ser derrotado en el juicio que mantuvo la prisión del padre del banquero Daniel Borcaro, el ministro Gilmar Méndez defendió su posición y dijo que la divergencia es absolutamente normal dentro de la Suprema Corte. También en la entrevista a Roda Viva, el decano del STF afirmó que el voto derrotado también tiene importancia para la historia de la Corte y volvió a defender la necesidad de evitar excesos. En investigaciones de gran repercusión también vamos a ver este fragmento. Mira, eso es absolutamente normal en un tribunal. Quien sigue nuestra historia verifica incluso que el voto vencido no es un voto solo para el grupo, para el equipo, a veces compuesto de manera incompleta. Felipe, que ha sido historiador del tribunal desde hace algún tiempo, sabe que ese voto tiene significado para la propia historia del tribunal. He dicho, y estos días escuché del expresidente de Uruguay, allá en la casa del presidente Sarney, que nosotros valemos muchas veces menos por lo que uno hace y más por lo que evita que se haga, por lo que nosotros evitamos que se haga. Creo que mi papel a veces es evitar que se hagan ciertas cosas y muchas veces cuando pierdo la votación no hay advertencias que eviten algún tipo de sueño o de aventura.